Buenas noches, los saludamos desde Tonalá, Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara, para continuar con el estudio de la parashá de Pinhas, una parashá bastante extensa, riquísima, llena de secretos sorprendentes y que hoy vamos a intentar enumerar algunos, a estudiarlos, porque vienen revelaciones del pastor fiel, Rayam Emna, que es Moshe Rabbeinu. Y bueno, pues hoy estamos a 30 de julio del 2025, que ya corresponde, porque ya es de noche, al 6 de Ab del 5785. Y bueno, entramos en materia. Pinhas, como dijimos, es una parasha muy extensa y empezamos con develando algunos de los secretos. Como ahorita vamos a estudiar, hay temas que parece que no tienen conexión uno con lo otro, pero como hemos dicho siempre, cuando ya tenemos bastante información, van teniendo conexión uno con otro. Y aquí brinca de un tema a otro, pero todos son muy, muy importantes. Así que uno de los tantos secretos que desvela esta parasha de, la, de los contenidos de la Torah, dice que la formación del cuerpo, el cuerpo humano obviamente, tiene tres socios. Y como decimos, esta es una revelación de Rayam Emna. Y dice, leemos la traducción al español de del primer versículo. Bueno, no es el primer versículo, estamos hablando de la primera parte de este tema. Y nos dice el pastor fiel, dijo el Santísimo, bendito es Él, yo y mi Shejinah somos los asociados en el alma, el padre y la madre. O sea, cuando dicen honrarás a tu padre y a tu madre, están refiriéndose al Creador y a la Shejinah. Soy el padre y la madre de una persona, son los asociados en el cuerpo. Dice que el papá y la mamá físicos son los asociados en el cuerpo porque su padre inyecta la blancura en el bebé, a saber, el blanco de los ojos, los huesos, los tendones, el cerebro, y la mujer abastece lo negro de los ojos, el pelo, la carne y la piel. El cielo, la tierra y todas las huestes también participan en la creación del hombre. Los ángeles también toman parte porque de ellos viene la inclinación del bien y la inclinación al mal, el Yetzer Hara y el Yetzer Tov, porque el hombre debe ser representado en ambas. La parte del sol y la luna es darle la luz en el día y en la noche. Y hasta las bestias, el ganado, las aves y los peces participan en el hombre, porque él hace su vida de ellos. Los árboles y la semilla de la tierra participan en él para sostenerlo y sustentarlo. Y nos dicen en la siguiente, ¿qué hace el Santísimo? Bendito es Él. Él saca a su padre y a su madre del jardín de Edén y los trae con Él para que estén con Él en el regocijo de los hijos de ellos. Y de este modo es el momento de la redención, etcétera. Bueno, sigue un poco más, porque no hay regocijo como el de la redención, acerca de la cual está escrito, alégrense el cielo y regocíjese la tierra, y se ha dicho entre las naciones, Hashem reina. Entonces los árboles del bosque cantarán de alegría delante de Dios, porque Él viene a juzgar la tierra, porque entonces el Santísimo, bendito es Él, trae los patriarcas y las matriarcas de Israel para estar en el regocijo de ellos. Bueno, aquí entonces,
El santo bendito es Él, provee el alma, y los padres, es decir, la mamá y el papá, proveen las partes físicas, como dijimos, las partes blancas, los huesos, el blanco de los ojos, etcétera. La madre, las partes negras, el ojo, el piel, etcétera. Pero aquí también hay que tener cuidado, que el cielo y la tierra y los cuerpos celestes asocian también para la formación del hombre. Bueno, de hecho sabemos que el cuerpo físico está hecho de materia interestelar, de todo el universo. Ya sabemos que, como estudiamos en el Sefer Yetzirah, nos dice que cada planeta y estrella corresponden también, y los ángeles y los espíritus del bien y del mal se asocian en esta formación del hombre. ¿Por qué hay esta asociación? Porque en este mundo físico es el único lugar donde ambas fuerzas se pueden encontrar, el bien y el mal, a esto me refiero, y en el mundo espiritual nunca se van a encontrar. Creo que este tema lo tocamos en la clase anterior, en una pregunta formulada. Y entonces, solo por afinidad se encuentran los de la misma naturaleza, es decir, en un lado se encuentran los del mal y en otro el bien. Entonces, ¿dónde pueden habitar el bien y el mal? Pues en el cuerpo, en el ser humano, en la formación del hombre. Entonces, para vencer el mal, hay que estar cerca de él. Entonces, en el cuerpo físico existe porque ahí está el egoísmo. Es el único lugar donde tenemos estas dos fuerzas, el bien y el mal. Por tanto, ¿quién es el único que puede vencer la maldad? Ese es nuestro propósito. Es una de las misiones que tenemos en este mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer el mal? Porque hemos de saber que ambas fuerzas se encuentran en lugares distintos, lugares entre comillas, y en el mundo espiritual jamás se van a encontrar. Por tanto, solo en la parte física, es decir, Malhut, en este mundo, es donde se pueden encontrar ambas fuerzas. Está escrito que con poco bien, perdón, el mal se puede vencer. Pero hay tanta maldad en el mundo que no se ha podido vencer. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos nosotros para poder vencer el mal? Para vencer el mal hay que estar cerca de él, y la única herramienta para vencerlo es conectar con los secretos del cielo, es decir, con los secretos que están develados en el Zohar, o que devela la Kabbalah, pero que están en la Torah. Con esos secretos, con el estudio de esos secretos, con el descubrimiento, con la sabiduría, cuando encontramos el conocimiento superior y por ende viene la sabiduría, y los nombres de Dios. Esta es la herramienta con la cual nosotros podemos vencer el mal en nuestro interior y en nuestro entorno. Por esto el Satán nos quiere alejar del estudio de la Kabbalah y del estudio del Zohar, porque sabe que con ello el mal está acabado. Entonces, ¿y cómo nosotros podemos vencer el mal con estas herramientas? Haciendo Teshuvah. Ya sabemos que Teshuvah es volver a la Hei divina, es decir, volver al estado de conciencia puro. Aquella persona que corrige todas sus malas midot está venciendo al mal. Por tanto, alguien no puede hacer Teshuvah efectiva si no tiene el conocimiento y no tiene las herramientas suficientes para llegar a ese nivel de conciencia. En tanto,
Si alguien no ha logrado ese nivel de conciencia, el mal, las fuerzas del mal, es presa de esas fuerzas del mal, es causa de un ticún, ya sabemos que el ticún es sin consideración, y le ejerce todo el karma posible. Pero a medida que el nivel de conciencia va creciendo y por mérito de ese esfuerzo, las fuerzas del mal lo van dejando en paz. Y este es el secreto que nos dice esta parasha de Pinhas en este de los muchos que vamos a seguir estudiando. Bueno, cuando una persona tiene gozo y alegría porque le va muy bien, porque ha tenido un éxito, porque ha tenido un buen negocio, porque le ha nacido un hijo, un nieto, o le reconocen sus hijos, le reconocen sus nietos, hay amor, le está yendo bien en todo, tiene salud, etcétera, tiene buen empleo, buen negocio, tiene, perdón, a su alma hermana, etcétera, etcétera. Eso es motivo de alegría. Pero nosotros debemos ser conscientes que si no asociamos esta alegría, este éxito con el santo bendito es Él, con nuestro Creador, si esta alegría no la asociamos con Él y no lo decimos y no lo percibimos y no lo sentimos y lo asociamos que gracias, desde el punto de vista lógico y lógico, como, o que sin sentido, como ustedes quieran, pero tenemos esta energía, esta suerte, entonces tenemos que asociarlo con nuestro Creador. Porque si esta energía no es asociada con Él, esta energía se la lleva el Satán y no tenemos por qué darle esta energía al espíritu del mal. Y algo más que les quiero decir. Cuando una persona o cuando nosotros tenemos un éxito y una alegría muy importante, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es Él, trae el alma de los padres y esa alma de los padres hace participar del gozo de esta alegría. Por eso muchas veces cuando uno dice, si mi padre o mi madre estuvieran y vieran esto que lo hemos logrado, lo que estamos haciendo, es un motivo de alegría. Entonces, el Santo Bendito se da permiso a las almas de los padres para que vean ese éxito y ese gozo. Por lo tanto, ellos también disfrutan de esa alegría y ese gozo. Pero ¿qué pasa al contrario? Cuando nosotros transgredimos, cuando tenemos desgracia o cuando tenemos lo contrario, pues no, el Santo Bendito Ser no los llama, simplemente no es llamado. Otro secreto importante que tenemos que aprender. Entonces, como ven, este tema es es muy bonito y pues simplemente hay que asociarlo en él, con ellos. Bueno, como dijimos, salta de un secreto a otro secreto. Dice, de Rayamina a la lámpara sagrada, es decir, de Moisés a Shimón Bar Yochai, dice, a veces un mal espíritu viene y agrede a una persona. ¿Qué pasa? Esto ya lo vimos en la clase anterior, lo que habría que hacer, pero ¿qué sucede cuando un espíritu viene a una persona? Vamos a suponer, nosotros, alguno de ellos, hacemos una transgresión, un cortocircuito llamado pecado. Y un ejemplo, a alguien le gusta, pues decir, se pone en un estado orgulloso
¿sí? Este orgullo abre la puerta para que un espíritu del mal entre a la persona y entonces habita ya en él, ya le abrió la puerta. La manera como este espíritu o este ángel dañino entra es que va a exigir que siga siendo orgulloso y que humille a los demás, como la gente déspota, ¿no? O la gente que agrede a los demás. Y se va a alimentar de ello. Entonces, si esta persona no tiene la suficiente conciencia o no se da cuenta de lo que está pasando, se porta cada día más humillante, más orgulloso. Y la única manera de poder sacar a ese espíritu del orgullo es hacer exactamente lo contrario. Porque cuando no hace lo contrario, ¿qué sucede? Ese espíritu se sigue alimentando porque necesita más y más y más alimento. Alimento entre comillas, esa energía negativa. Pero alguien en algún momento recibe una gran humillación y esa humillación hace que dice, mira cómo me está yendo y mira en qué circunstancias tan humillantes estoy, porque esa es la manera como ese espíritu dañino se muere de hambre y por tanto lo abandona. Ya hemos visto personas que les cae la desgracia de manera muy fuerte. Si alguien dice, mira cómo me está yendo y mira las circunstancias que estoy, pues diría uno, pues tengo compasión de él. Claro, es un sentimiento bueno, pero en realidad deberíamos decirle, te felicito. Qué bueno, porque entonces Dios te está matando ese espíritu del orgullo y está saliendo que salga de ti. Por tanto, está purificando tu alma, está limpiando tu alma. Y aunque el que le está yendo, como dicen, como en feria, se le está yendo mal, lo que está pasando es que le está sacando ese espíritu negativo. ¿Sí? Si esta persona no hace conscientemente cómo echarlo fuera. Y esto mismo ocurre para alguien que es iracundo o que fácilmente se enoja. En cuanto se enoja fácilmente, inmediatamente llega el espíritu del, del enojo y gradualmente lo va a hacer crecer a tal grado que incluso puede llegar a hacer daño o agredir a otras personas. Y así en cada uno de los aspectos negativos es donde estos espíritus negativos se apropian de la voluntad de las personas. Pero como nosotros estamos estudiando Kabbalah y estamos aprendiendo instrumentos importantes, esos espíritus dañinos cuando vienen y se quieren meter a uno, cuando uno le abre la puerta, porque nos dicen los sabios cabalistas que uno debe de estar continuamente en vigilancia de que esos espíritus no entren, porque cuando entran ya no es tan fácil sacarlos. Pero bueno, si nosotros nos descuidamos 6 días o 7 días, muy bien, y el octavo no, por ahí le está abriendo la puerta. Pero inmediatamente hay que hacer exactamente lo contrario, pero de manera consciente para que estos espíritus dañinos salgan de, de la persona. Otro secreto importante. Aquí vemos al profeta Ezequiel, una ilustración artística, pero nos va a hablar de la resurrección de los muertos y el hueso luz. Vamos a ver qué nos dice. Esto está escrito en el libro de Ezequiel, ¿eh? No es un invento de acá. Todo está basado en las escrituras y está basado en el Zohar. En el versículo 129, voy a checarlo por aquí, voy a tener, que también es sabiduría de Royal Emna.
Y él responde, checar que sea, no, perdón, 160. Ok, aquí lo tenía. Rabí Pinhas dijo, observé que la resurrección de los muertos será realizada en nosotros por el Santísimo, bendito es Él, de Kutusha Berrijú, en el sentido y que lo que ahora es lo primero en partir será lo último en la resurrección. ¿Cómo sabemos esto? De esos huesos, aquellos en los que el Santísimo, bendito es Él, insufló la vida en las manos de Ezequiel, o Yehezquiel. Al principio está escrito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Esto está en Ezequiel 37:7. Y más tarde está escrito, y mientras yo miraba, he aquí que había tendones sobre ellos. Está escrito, y mientras yo miraba, he aquí que había tendones sobre ellos, y luego carne sobre ellos. Y el mismo versículo continúa, piel los cubría, pero no había aliento en ellos. De aquí también podemos aprender que lo que una persona se quita primero será lo último en ser puesto de nuevo inicialmente. El hombre fue despojado del espíritu y luego su piel se pudre, seguida por la carne, luego los tendones y finalmente los huesos. En la resurrección será al revés, inicialmente los huesos, luego los tendones, seguidos por la carne y finalmente la piel. Es en el proceso inverso como cuando se forma un bebé, lo primero que se forma es exactamente lo contrario. ¿Sí? Empezamos con la médula, luego de la médula los huesos, los tendones, seguidos por la carne y finalmente la piel. Bueno, elementos más o elementos menos, pero digamos, ese es el orden. Pero ¿qué nos habla del hueso luz? El hueso luz dice que a partir de ese hueso se hará la resurrección de los muertos, que se hará de manera inversa a la descomposición. Es decir, bueno, en termodinámica se le conoce como entropía. Hueso, el hueso luz es un hueso que no es de este mundo. Actuará como la levadura de la masa. Primero se liqueará, luego se cuajará, luego se solidificará y luego se vestirá de tejidos, luego de carne y venas hasta reconstruirse. Eso estamos hablando metafóricamente. En este hueso se fortalece, entonces vamos a ver. Este es el hueso luz, que es el que también se le conoce como el hueso imputrescible. Es decir, una vez que una persona fallece, pues lo primero que se le desprende es el alma, el espíritu divino que Dios le ha insuflado, se va. A partir de ese momento empieza el proceso de descomposición. Una vez que entra todo ese proceso de descomposición hasta llegar a los huesos, finalmente los huesos se pueden descomponer inclusive, pero hay un hueso que es imputrescible y siempre va a estar ese hueso en la tumba. Probablemente los demás huesos llegan a desaparecer, pero ese hueso en particular va a seguir presente. Y dice que a partir de ese hueso es como Dios hará la resurrección de los muertos. Ahí ustedes pueden leer en el libro de Ezequiel acerca de lo que le dice, lo que le dice el santo bendito sea a Ezequiel.
Dice, ¿tú crees que esos huesos vuelvan a tomar vida? Palabras más, palabras menos, ¿eh? No es lo que estoy recordando. Y le dice Ezequiel, pues tú eres Dios, tú dime. Dice, pero tú eres profeta, profetiza. Y allí le descubre la resurrección de los muertos. Y aquí viene el Zohar a decirnos a partir de qué momento y cómo es la resurrección del muerto. Es algo que no tiene sentido ni tiene lógica. Pero como nosotros, con nuestros cinco sentidos, estamos siempre metidos en la lógica y en lo que tiene sentido, lo que no tiene sentido es exactamente lo contrario, la supralógica, que va más allá de la lógica, porque con los cinco sentidos, con nuestras inteligencia, solamente alcanzamos a captar una manera de pensar así. Pero cuando tenemos una conexión con el mundo espiritual, es más adelante que cualquier inteligencia en este mundo. Por eso hay oleadas de creación, pero digamos entre las distintas oleadas de creación, desde el reino mineral hasta el humano, en el humano también hay distintos niveles. Hay niveles de personas que son exclusivamente físicas, que nomás tienen su nefesh, muy poco de su neshama y su ruah. La diferencia entre una persona que solamente está a nivel de nefesh, a nivel básico, y un espiritual, la diferencia como entre un animal y un humano. Esa es la diferencia. Por eso radica mucho que nosotros a veces decimos esto parece que no tiene sentido, no tiene lógica, pero cuando entramos al mundo espiritual nos permite ver más allá. ¿Cómo podemos nosotros reforzar ese hueso? Ese hueso nos dicen los Mekubalim que se puede fortalecer con la cuarta comida de Shabbat, es decir, con la dalet de los tefilín que se ponen en la oración en la cuarta comida de Shabbat, que también se conoce como la tercera, la Seudat Shedishim. Ahí se fortalece ese hueso. Es un tema muy grande por aprenderlo. Vamos a ver, también lo vamos a tomar este tema en el curso de reencarnación, porque no es lo mismo reencarnación que resurrección. Esos son temas diferentes. Bueno, pero no me voy a meter más en esto. Vamos al siguiente tema que nos habla esta paracha de Pinjas. Todas son intensamente hermosas, muy fuertes, interesantes. Nos habla de Mismor. Mismor cuando sabemos que en los salmos del rey David, que el rey David decía que él era Hasid, es decir, que era un hombre muy atado, que tenía una debekut al Creador, a Dios. Y por eso casi todos no todos, pero varios más empiezan Mismor de David, cántico de David. Entonces, aquí hay un secreto que nos habla acerca del patriarca Jacob. Jacob tenía dos cánticos, o tenía dos maneras de acercarse al mundo espiritual. Tenía dos sukkah, dos sukkot. Una sukkah que era el estudio y otro que era la oración, meditación. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el estudio, la oración, meditación es la manera como nosotros nos podemos acercar al mundo espiritual. ¿Por qué tenía él dos sukkot, o dos tiendas, dos cabañas también? Aquí que nos dice que la oración, antes nosotros de estudiar, primero tenemos que hacer oración. La oración generalmente es defectuosa. ¿Por qué? Porque cuando decimos la oración, a veces decimos una palabra por la otra. Bueno, estamos hablando de la oración en hebreo. O no pronunciamos bien. O en la transliteración, como no sabemos hebreo, en la transliteración que está,
pues podemos decir una letra por la otra, una palabra por la otra, y a veces una palabra por la otra o una letra por otra tienen sentidos diferentes. Pero o también la podemos hacer en una situación de distracción o con un pensamiento diferente. Es decir, se nos metió un pensamiento basura y no estamos concentrados en la oración o en los pendientes que tenemos. Por eso la oración es muy buena hacerla en la madrugada, ya que nos permite tener más concentración y más silencio. Pero aún así, hay distracciones, entonces por lo tanto, y luego no hay la debekut, es decir, la adhesión al creador, es decir, la intención también no está bien hecha, ni la emoción, porque en la oración debe haber emoción, debe haber concentración, debe haber muchos aspectos para que la oración tenga éxito. Pero aquí nos dice el Zohar que después de orar hay que estudiar. Entonces, el estudio viene a reparar todos los defectos de la oración. Por eso primero se ora y luego se estudia. De manera que la oración defectuosa, entonces, nos corrige con la oración, con el estudio. Entonces, para que el sitrájara, es decir, la inclinación al mal, se salga de nosotros. Entonces, siempre vamos a estar en blanco, estamos a estar con la clemencia y no con el rigor. Ese es otro de los tips que nos da esta parashá. Otro tema. Luego nos habla de el recuerdo, mismor lesajor, recordar y, y guardar. Vamos a ver qué nos dice también el Zohar de este tema. También viene de Rayamená, o sea, nos decimos que nosotros estamos recibiendo las clases de Moisés que le da a Shimon Bar Yochai y que nosotros estamos recibiendo. Rabí Pinjas dijo, he estado pensando, guardar, que es lismor, es ciertamente en el corazón, por lo cual está escrito guarda. Guarda que está en el libro de Devarim, o sea, en el Deuteronomio 5:12, del corazón que es Malhut y de ninguna otra parte. Recordar, en hebreo que es Liskor, es un asunto del masculino, Sahar, a saber, en el cerebro, que es Seiranpin, que viaja y controla el corazón. Recordar pertenece solamente al cerebro y por eso está escrito, recuerda el día de Shabbat, porque entendamos que Shabbat es no me gusta decir el nombre del mandamiento, pero es una ley, es un precepto dado por el Creador. Recuerda el Shabbat. Y Dios no se desdice de sus cosas, de manera que tiene vigencia. Que las religiones lo hayan omitido, ese es otro tema, pero el Shabbat es un precepto que se nos dejó bien claro. Y se recuerda el día de Shabbat, que está en Éxodo 28, por el masculino que es Seirarpin, es decir, todo el mundo astral, en manos de guarda el día de Shabbat, como está escrito también en Devarim, es decir, en Deuteronomio 5:12, es el femenino que es Malhut. El cerebro es el masculino. Seiranpin monta y controla al corazón, que es Malhut. El corazón controla y monta al hígado, y el hígado es, repito aquí, Samechmen y la serpiente entrelazadas y son uno. Y son el óvulo del hígado, y el hígado así es con el sacrificio. El lobo del hígado es la serpiente, y el hígado es el alimento para lo masculino, y el masculino sigue el secreto de Samechmen.
¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver lo que los grandes cabalistas, los maestros Mecubalín, nos vienen a decir. Porque también el Zohar tiene pues, su propio lenguaje, y si no los estamos viendo, si no lo sabemos, nos podemos confundir. Y como me decía un amigo que tenía un grupo de estudio y me dijo, oye, es que queremos estudiar el Zohar, pero no se le entiende nada. Pues ¿cómo van a entenderle si no tienen los principios cabalísticos? Se necesita tener los conceptos, el argot, vamos a decir, los términos del Zohar para poder entenderlo. Bueno, yo me ofrecí con todo gusto, pero creo que no hubo respuesta. De cualquier manera, vamos nosotros al tema. Dice, el recuerdo viene del cerebro. El cerebro manda el mensaje, es masculino, manda al corazón, y del corazón, que es femenino, se va al hígado. Entonces el recuerdo viene del principio masculino, el cerebro, el corazón es el principio femenino, es decir, uno da y el otro recibe. De manera que el cerebro domina al corazón, es decir, la mente, los pensamientos sobre los sentimientos. Entonces el corazón debe dominar al hígado, es decir, las bajas pasiones, las emociones bajas, como el egoísmo, la ira, los celos, la codicia, la mala habla, etcétera, etcétera. Porque el hígado es la imagen del Samekmen y la serpiente. A ver, ahora vamos a entender. De manera que en el hígado habita el ángel de la muerte, Samekmen, que no quiero decir su nombre, pero ya saben a quién me refiero. Él vive allí, el Satán, y por tanto, él siempre va a desatar las bajas pasiones. Y el hígado tiene las dos maneras de tener. Hígado en hebreo se dice kabel, que su numerología es 26, igual que la de Yud He Vav He. Entonces, ¿cómo es decir cómo es que el nombre más elevado viva en el hígado y estando allí la serpiente? Bueno, de ahí nos dice que es importante que el hígado esté sano. ¿Por qué debe de estar el hígado sano? Para que la grasa del hígado sea quemada. Entonces, cuando la grasa del hígado es quemada, se le da su parte al demonio y después queda limpio. Bueno, a ver, vamos a tratar de hacer un poquito más de aclarar estos conceptos. Una manera de sanar el hígado es a través del ayuno. Pero el ayuno, cuando se hace el ayuno, es con un propósito. Es decir, un tzadik quiere ayudar a alguien y hace oración por alguien, una persona a cual quiere ayudar. Entonces, los grandes tzadikim, entre muchas de las muchas cosas que hacen, es un ayuno. Voy a hacer un ayuno por esta circunstancia, por esta persona, por alguien que necesita ayuda, por esto, por lo otro. Y ese ayuno hace que se purifique el hígado. Y al purificarse el hígado, se le da su grasa, se está quemando la grasa y se le da al Satán y te deja en paz. Y por tanto, las emociones se generan nuevas emociones. Es decir, y en el hígado alrededor tiene una telita. Esa tela corresponde a la demonia, a la L-I-L-I-T, que es también la que desata bajas pasiones. Entonces, al quemar la grasa animal, estamos sanando nuestro hígado, pero también estamos sufriendo porque, pues, oye, ayunar, tener hambre, no comer nada, es
que es lo que vamos a hablar enseguida, más al rato, del 9A, eso pues es sufrimiento. Pero ese sufrimiento hace que también el hígado se sane. Por tanto, incluso cuando meditamos, ¿qué pasemos? Hacemos pasar el nombre de Dios por el cerebro, por el corazón y por el hígado. Por eso dice que el hígado suba al cerebro, que el hígado suba al corazón. Es decir, que las bajas emociones suban al corazón porque el corazón representa los buenos sentimientos, la naturaleza, y sabemos que el corazón es el centro de la Torá, que es Lev, que empieza con Bereshit y termina con Israel, es decir, es el corazón de la bondad. Fíjense cuántas cosas aparentemente complicadas, pero que tienen una gran sabiduría, ¿sí? Entonces, el diafragma es la imagen de la serpiente. Entonces, ofreciendo ese sacrificio, quemando las grasas del hígado, le damos su parte al Satán, después queda limpio, por tanto, entonces, Kabel es igual a Yud Kebal que el número 26. Entonces, la parte superior del diafragma es el santo bendito Dios, bendito es Él, es decir, el corazón y los pulmones. Lo más importante es que el hígado se convierta en corazón, es decir, las bajas pasiones en buenas emociones. Y el ángel acusador, en lugar de ser nuestro enemigo, se convierte en ángel protector. Por eso lo que platicábamos la vez pasada de Job. El propósito de él es ser vencido y en lugar de ser nuestro enemigo, se convierte en nuestro aliado. Fíjense qué cosas tan importantes. Dice, todas las enfermedades, ya vamos a terminar esta sección, vienen del hígado. Les puedo leer un poquito de este versículo que habla del hígado para... Bueno, trae un lenguaje un poquito complicado, pero no los quiero confundir. Nos dice que todas las enfermedades vienen del hígado y todas las afecciones de los demás órganos provienen del hígado. Por eso, el hígado debe estar siempre limpio. Lo que los adiquinos recomiendan, que los ayunos, de acuerdo a los días del Sefer, deberían ser los lunes y los jueves. Puede ser medio ayuno, es decir, ya cenas un día anterior y no tomas nada en la mañana hasta ya por la tarde. Puede ser hasta por la tarde, un poco tarde, o ya de eso. Ya un poco tarde, pues hacer tu medio ayuno. En Shabbat, sin desayunar, comes y después del mediodía, pues haces tus tefilot y estás dando la grasa a las fuerzas del mal. Así que cura el hígado y te quitas de esa fuerza negativa. Y nos agrega aquí que aquel que ora el Salmo 145 tres veces al día, está a salvo y llegaría al Olam Abba, ya que pues dos veces son para atraer alimento a los seres del mundo y tercero para reforzar esta energía. Bueno, así que es muy bueno sanar el hígado. Aunque hay otros remedios, pero es una de ellas. Finalmente, en esta parte de los secretos que estamos aquí, nos está participando Rayamna, el Zohar, dice que aquel que pide el alimento físico, primero, antes de pedir el alimento físico, que no le falte que comer, que no le falte en su mesa, lo primero que debería pedir, o dice, aquel que quiere pedir a Dios su alimento físico, solo lo tiene que pedir después de solicitar su alimento espiritual. Es decir, primero tenemos que ampliar nuestra conciencia, nuestra sabiduría, nuestro estudio, para que nos pueda llegar
cosas físicas. Aunque decimos alimento físico, pues nos imaginamos comida, ¿no? Pero no solamente es todo el sustento, toda la abundancia, toda la prosperidad y todas las cosas que nos pueden llegar. ¿Por qué? Porque lo que es lo que primero hacemos en la oración, ay, que no me falte esto, que no me falte el otro, que quiero que salga adelante y que no me falte lo necesario y quiero tener todo lo suficiente. Bueno, antes de pedir eso, primero pidamos alimento espiritual. Y para eso tenemos que poner un esfuerzo consciente en ello, así como lo estás poniendo ahorita, en apartar tu tiempo para escuchar estas lecciones que nos da el Rayam Emna. Esa es una intención, pero también está tu tiempo en lo particular, en tu estudio, en la oración, en la meditación, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí vamos a detener nuestra grabación, a ver si hay alguna pregunta antes de entrar al tema del 9 de Av.